Aquí. Bueno, pues amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que vean ustedes este programa. Antes de iniciar oficialmente, les quiero hacer un comentario. Ustedes han de recordar que por política de Face, todos los programas que se transmiten en vivo, después de 30 días o algo así, se borran. Entonces, por eso estoy yo grabando ese programa y a pesar de que se sube en vivo, también lo subo grabado para que cuando se borre el que está en vivo, pues quede el que está grabado y no se pierda nada. Sin embargo, tenía muchísimos programas, estamos hablando de varios años de lectura de la palabra de Dios en la Biblia, que estaban solamente en este canal, estaban solamente en lo que era en vivo. Y quedó, desgraciadamente, quedó borrado todo eso. Estamos hablando desde Génesis 1:1. Entonces me puse a buscar y me encontré que en un canal de YouTube están todos esos videos antiguos, ¿verdad? Son varios años de videos. Si alguien quiere recordar esos años, estamos hablando hace 3, 4 años, les puse un link en este canal de Face que se llama La Palabra de Dios en la Vida, en la Biblia, perdón. Puse un video, un link que dice, amigos, en este canal de YouTube podrán encontrar los videos anteriores que fueron borrados por el Facebook. Los invito a verlos. Y aquí lo pueden ver. No sé si se alcancen a ver. Qué bueno. Simplemente con tocarlo, los manda a un canal de YouTube donde están todos los videos anteriores. Estamos Ujú. hablando desde el primer video que hubo. Déjenme ver de cuándo fue. Déjenme ver. El más antiguo fue el día 2 de mayo del 2022. Fíjense nada más. Ahí empezamos a leer la Biblia. El 2 de mayo de 2022 con Génesis 1:1. Y luego el 9 de mayo con San Mateo 1:1. Y ahí los pueden ver. Afortunadamente no se perdieron. Y ahora voy a estar subiéndolos en los dos canales, en el de Face y en el de YouTube, para que quede guardado. Sí, entonces ahí pueden ustedes verse hace, ¿cuántos años? 3 años. ¿Eh? 3 años. 3 años. Y está interesante porque sí se puede ver cómo hemos ido perdiendo el pelo, cómo hemos ido aumentando de peso, y cómo nos hemos ido haciendo viejos, pero también cómo hemos ido mejorando también en lo que se refiere a la lectura de la palabra de Dios en la Biblia. O sea que Claro, tiene sí. lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces los invito a verlo. Si quieren repasar, pues ahí están. Y de aquí en adelante, bueno, voy a estar subiendo tanto en Face como en YouTube. Bueno, vamos a empezar como siempre con la oración para que el Espíritu Santo nos ilumine a todos los que estamos en este programa y los que vean las grabaciones. Primero que nada, como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a poner la Biblia. Estamos en San Lucas 5:12. ¿Qué habíamos leído anteriormente para recordarnos? Porque
¿Se acuerdan? Cuando los primeros cuatro discípulos que Jesús llega a la orilla del mar de Galilea o lago de Genezaret, como se le conoce también. Genezaret quiere decir lira, porque tiene forma de una lira. El lago de Genezaret quiere decir el lago de la lira. Y que estaban ahí unos pescadores, ¿verdad? Y había dos que estaban en una barca, se sube Jesús a esa barca y el dueño de la barca era Simón. Simón Pedro. Y su compañero de pesca, pues era su hermano Andrés. No pescan nada y le dice, les pregunta, ¿pescaron? Dice, no, no hemos pescado, métanse más a fondo. Sí. Fíjense, esa frase, boga mar adentro, creo que son los jesuitas, ¿no? Usan como no sé cómo decirle, como lema o uno de sus lemas. ¿Sí? Claro que lo dicen en latín, se han de haber en los que estudiaron los jesuitas, Duc in altum. ¿Se acuerdan de esa frase o de ese, no? Es lo que quiere decir mar adentro, bogar mar adentro. Como es una especie de enseñanza de Jesús, pues si aquí no encuentras nada, métete más, ¿verdad? Métete más, mar adentro. Y ahí Mm, echaron las redes y sacaron un montón de pescados de peces que se convirtieron en pescados, ¿verdad? Bueno. Y entonces aquí es donde este, también encuentran otros hermanos pescadores, que eran Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, ¿verdad? Y también lo mismo, estaban pescando y le dice Jesús, les dice, síganme. Y a Pedro le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y Hombre, dice, llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Ahí habíamos comentado ahí cómo es posible, pasa una persona que aparentemente no conoces y te dice, sígueme, y dejas todo y lo sigues. Lo que pasa es que en este evangelio, pues está ¿cómo te podría decir? Está muy escueto, como les decía, a veces los evangelios no explican mucho. Lo que pasa es que en el evangelio de Juan, ¿sí? Ahí habla que hubo antes de ir al mar de Galilea y decirles a Pedro y Andrés y a Santiago y a Juan, decirles, sígueme, ya los conocía, inclusive los había invitado a las bodas en Caná y habían visto ellos que Jesús convirtió el agua en vino y se dieron cuenta que era un rabí, que quiere decir un maestro muy poderoso. Entonces dijeron, no, pues cuando pasa de nuevo frente a ellos en el mar de Galilea, les dice, síganme. Y ya sabían quién era y qué poder tenía. Inclusive antes de ir a las bodas de Caná, ya se los había encontrado junto con Juan, porque aparentemente ellos ya habían sido discípulos de Juan, Juan el Bautista. Y cuando pasa Jesús, que después de que baja del monte de las tentaciones, Juan ve a Jesús y les dice a ellos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces ellos se asombran y lo siguen. Y Jesús se voltea y les pregunta, ¿qué desean? Y le responden, Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Y lo siguieron y se pasaron toda una tarde platicando con él. De tal forma que cuando llega a la orilla del mar de Galilea no era un desconocido para ellos. Sí, ya había habido un antecedente, lo habían conocido, habían platicado con él, habían comentado entre ellos, porque el primero que lo encuentra es Andrés, y Andrés va corriendo y le dice a su hermano Pedro, hemos encontrado al Mesías. O sea, por eso aquí se nos hace, qué bárbaro, ¿cómo viene Jesús y les dice, síganme? Y llevando a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Pues sí, porque hay una explicación, ¿verdad? Bueno, espero que les haya, bueno, que esto que les explico, pues les muestre cómo fue, cómo Jesús capta, por decir de alguna forma, o recluta, o capta, o llama a sus primeros cuatro discípulos, ¿verdad? Luego los fue llamando a muchos otros, ¿verdad? Acuérdense que uno de ellos, por ejemplo,
Mateo, que también escribió su evangelio, se llamaba Leví, para los no judíos se le conocía como Leví, y para los de acá adentro se le conocía como Mateo. Bueno, él era cobrador de impuestos. Y también pasando frente al puestecito donde estaba él cobrándole los impuestos y a favor de los romanos, ¿verdad? Pasa y le dice, sígueme, y él deja todo y le sigue. Pero igual, Mateo ya lo había oído sus prédicas, o sea, hay un antecedente, ¿verdad? Siempre no es así tan en frío, siempre hay algo, ¿verdad? Bueno, entonces ya le llama a sus cuatro primeros discípulos y viene curación de un leproso. Estando en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjese cómo dice, porque más adelante va a haber otro que va a decirle, si puedes. Este no le dice si puedes, dice si quieres. O sea, sabía él que podía. En otro milagro más adelante, hay otro que también tiene lepra y le va a decir si puedes. Y el Señor le dice, ¿cómo que si puedes? Oye, entonces no crees en mí. Este sí, si quieres, pu- puedes limpiarme. Él extendió la mano, lo tocó y dijo, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Por eso cuando hablemos con Jesús, roguemos a Jesús algo, díganle, si quieres, Señor. No es si puedes, no es si quieres. Si quieres, ¿Verdad? claro, claro. Dice, él extendió la mano, lo tocó y dijo, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra, pero le ordenó que no se lo dijera a nadie. Siempre les dice eso, tratando que no se haga mucho alboroto, porque lo que pasaba y va a pasar después es que ya no podía entrar a los pueblos y a las ciudades, menos a los pueblos, porque se venía la avalancha de gente, ¿verdad? Entonces decía, no digas a nadie, pero sí le dijo y añadió, vete, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Cuando una persona le salió una enfermedad en la piel, una enfermedad cualquiera en la piel, la gente se alarmaba y decía, es lepra, y van para afuera, no los dejaban entrar al pueblo. Pero cuando esta enfermedad se curaba, porque la lepra no se cura más que en forma milagrosa por Jesús, pero podía haber sido una sarna, podía haber sido tantas enfermedades de la piel que se curaba, pues no sé, por el sol, por la bañarse en el río, lo que tú quieras, se curaba antes de poder entrar al pueblo o a volver a la familia, a vivir con su familia, tenía que ir con un sacerdote que examinaba a esa persona y le daba el visto bueno, si no, no podía entrar, ¿verdad? Mm. Inclusive había que llevarle una ofrenda a Dios, ¿verdad? Dice aquí, haz la ofrenda por tu purificación, como prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Entonces, ya me curé, aquí traigo, no sé, un lechón o no, lechón no, porque los judíos no usan, no pueden tocar ni comer cerdo, pero una res, bueno, un cabrito, o verduras o lo que sea. Y dice, ya me curé, entonces el sacerdote tiene que dar el visto bueno, reconocer que efectivamente ya no está enfermo. Y entonces ya le da el visto bueno para que viva de nuevo entre su familia. Curación de un paralítico. Esto está muy bien y esta hay que enseñar con mucho cuidado esto. Un día que estaba enseñando, había ahí sentado algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones, o sea, el Espíritu Santo que estaba en él. Él era el Mesías, el ungido. En esto unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para ponerlo delante de él. Pero no encontrando por dónde meterlo a causa de la multitud, subieron al terrado y lo bajaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús.
Viendo Jesús la fe que tenían, dijo, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿quién es este que dice tales blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Sabiendo Jesús lo que pensaban, les dijo, ¿qué estáis pensando en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó entonces delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y alababan a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto cosas increíbles. Esto lo hemos oído y los sacerdotes aprovechan para hacer unas homilías muy interesantes sobre esto, ¿verdad? En primer lugar están fariseos y doctores de la ley. ¿Quiénes son los fariseos? Recuerden que los judíos se dividían en sectas. Los fariseos se decían que eran muy observantes de la ley. Equivaldría a los judíos ortodoxos o ultraortodoxos de hoy. Y luego doctores de la ley, pues son aquellos que conocían la ley al revés, al derecho y al revés. O sea, se sabían todo. Y cuando hablamos de la ley, no estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos, porque eso hasta nosotros no lo sabemos. No, los judíos tienen 613 mandamientos. Se lo sabían todos cómo cumplir y cómo evitar, o sea, cómo se cumplían y cómo no se cumplían. Entonces, esos doctores de la ley se sabían los 613 mandamientos y sabían cómo aplicarlos. Dice, el poder del Señor le hacía obrar curaciones, o sea, el Espíritu Santo que lo ungía. En esto unos hombres trajeron en una camilla un paralítico y lo metieron por las tejas, o sea, quitaron tejas y por ahí lo metieron, ¿sí? Para ponerlo enfrente de Jesús. Pero aquí fíjense lo que dice, viendo Jesús la fe que tenían, ¿quiénes tenían la fe? ¿El que venía en la camilla o los cuatro que lo llevaban? Por los cuatro, ¿no? Los que lo llevaban. O sea, Los, aquí lo que importa también es la fe, no tanto, o también importa, por supuesto, pero ahora no tenía fe el que iba en la camilla, pero los que lo llevaban tenían fe. sí, Pues muchas veces nosotros llevamos a un enfermo, por ejemplo, a la unción de los enfermos. Y no es tanto a veces la fe que pueda tener esa persona, sino la fe que nosotros tenemos que le va a servir, ¿sí? Muchas veces nosotros andamos, nuestra fe es la que hace que sucedan las cosas, porque nosotros por fe lo llevamos, ¿verdad? Y aquí ellos, esos cuatro tenían fe. Por eso dice, viendo Jesús la fe que tenían estos cuatro que lo llevaban, ujú, aquí no dice si eran cuatro, dice, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico. Pueden haber sido dos, yo estoy pensando cuatro, pero en fin. Dice, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Es la otra enseñanza. A ver, ¿por qué no le dijo Jesús, hombre, quedas aliviado? Hombre, levántate y anda. Como le dijo en otras ocasiones, por ejemplo, a Lázaro, ¿no? Que estaba muerto y lo resucita, lo vuelve a la vida, más bien, y le dice, levántate y anda. ¿Por qué aquí no le dice al de la camilla, levántate y anda? Si no le dice, tus pecados te quedan perdonados. A lo mejor los que lo llevaban y lo bajaron desde del techo hacia abajo, dijeron, ah, caray, nosotros venimos a que Jesús, el rabino, lo cure. Y nos sale Jesús diciendo que sus pecados quedan perdonados. Esas personas que lo llevaron pues no lo llevaban a que le perdonaran los pecados, lo llevaban a qué, a que lo curara. Entonces, eso fue pues, un golpe así, ah, caramba, ¿por qué le quedan sus pecados perdonados? Nosotros venimos a que los sanes, porque Jesús se daba cuenta, como sucede muchas veces, que el origen de nuestras enfermedades son nuestros pecados.
Bueno, seguimos aquí. Los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿cómo que está perdonando pecados si eso solamente lo puede hacer Dios? Y Jesús, pues, sabiendo, dice aquí, sabiendo Jesús lo que pensaban, o sea, sabía los pensamientos de la gente, lo que había en los corazones de la gente. Por eso no lo podían engañar y cuando le ponían trampa a los fariseos y, a ver, ¿pagarás el diezmo o no lo pagas? ¿Verdad? Entonces, él veía, para él era transparente la gente. Entonces, Jesús, ¿por qué le perdona los pecados y no le dice, levántate y anda? Pues porque él sabía que lo que esa persona necesitaba era el perdón, haber traído una carga de pecados tan tremenda que era lo que lo tenía paralizado, porque era paralítico, aquí lo dice. Ujú, Dice, en esto unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico. Nosotros sabemos inclusive que hay enfermedades mentales que paralizan, ¿verdad? Y aquí pues era una carga de pecados que hacía que esa persona estuviera paralizada. Entonces Jesús sabía, este señor que me traen aquí en la camilla necesita que se le perdonen sus pecados. Entonces dice, ¿verdad? Entonces le dice, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Y luego dice los fariseos y los escribas y los doctores de la ley, ¿quién es este para andar ahí perdonando pecados? Y entonces Jesús les hace una demostración, ¿sí? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Ah, sí, me están poniendo a prueba. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, recuérdense que él se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre, título mesiánico del profeta Daniel, lo leímos en el profeta Daniel. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al quitarle esa carga de pecados que lo tenían en la cama, paralizado, enfermo, ¿verdad? Se levanta, ¿verdad? Toma la camilla y se va a su casa. Se levantó entonces delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa alabando a Dios. Al sentirse perdonado, alaba a Dios. No solamente recupera la salud, sino que alaba a Dios. El asombro se apoderó de todos y alababan a Dios. Llenos de temor decían, hoy hemos visto cosas increíbles. Vocación de Leví. ¿Se acuerdan? Leví, que es Mateo. O sea, tenía el nombre de Leví, pero también Mateo. Tenían dos nombres. Después de estos sucesos, un día salió y vio a un publicano. ¿Quiénes son los publicanos? Los que cobraban impuestos a favor de los romanos. Pero eran malditos porque si los romanos pedían el 10%, ellos cobraban el 20% y se quedaban con 10 y entregaban a los romanos 10. Por eso ujú, nadie los quería, vio y le llamaban pecadores, ¿verdad? Porque explotaban a sus propios congéneres, a los propios judíos, ¿verdad? Vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo se levantó y le siguió. O sea, perdón, los cobradores de impuestos, que son los publicanos, no eran odiados por sus compatriotas. Nadie se quería juntar con ellos. Y Jesús los invitaba cenaba con ellos. Y la gente, por supuesto, sobre todo los fariseos, que eran los que se creían los ultra ortodoxos, pues lo criticaban. ¿Cómo se sienta este con pecadores, publicanos y pecadores? Entonces aquí digo, sígueme, y también dice, él dejándolo todo, se levantó y le siguió. Tiene que haber habido un antecedente, ya lo debe haber conocido de antes. A lo mejor lo conoció porque estuvo en cuando él predicaba, o fue, vio milagros, a lo mejor estuvo ahí con los de la camilla, ¿verdad? A lo mejor estuvo ahí, porque por algo ponen el milagro primero y luego ponen la vocación de Leví, de Mateo. Entonces, probablemente él vio ese milagro. Por eso dice, sígueme. Y él dejándolo todo se levantó y le siguió.
Mira, aquí está un ejemplo, la comida con los pecadores en casa de Leví. ¿Quiénes eran los pecadores? Pues esos cobradores de impuestos. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Les acompañaba a la mesa un gran número de publicanos, los que cobraban impuestos, aparte de otras personas. Los fariseos y sus escribas decían, refunfullando a los discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Le respondió Jesús, no necesita el médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Eso es muy interesante y tenemos que tenerlo en mente siempre, ¿verdad? Dios nos llama, somos pecadores, Dios nos llama a todos los pecadores. Como dice, no he venido a llamar a conversión a los justos, pues los justos no necesitan conversión, ya están convertidos, ya están cumplen la ley, aman a Dios sobre todas las cosas y aman al prójimo como a ellos mismos. Problemas son los otros, ¿verdad? Y es a lo que vino, a convertir a los pecadores. Ellos le dijeron, los discípulos de Juan, porque todavía estaba, Juan todavía seguía bautizando en la orilla del Jordán, tenía discípulos. Recuerdan que les dije que los primeros discípulos de Jesús, que eran Andrés y Pedro, estaba Felipe y Natanael, estaba Santiago y Juan. Esos seis fueron los primeros discípulos de Jesús. Habían sido discípulos de Juan. Ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, al igual que los de los fariseos. Pues, los fariseos, como les decía, ultra ortodoxos, mucha oración y muchos liturgia y demás. Pero los tuyos, hablando de los discípulos de Jesús, no se privan de comer y beber, porque los discípulos de los fariseos y los de Juan ayunaban frecuentemente. En cambio, los de Jesús, Jesús no los ponía a ayunar ni les pedía que ayunaran. ¿Sí? Ellos vivían con Jesús y hacían una vida sin ayunas, sin ayunos. Hacían oración, pero no ayunaban. ¿Podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? O sea, diciendo, ahorita estoy con ellos, pues, ahorita no ayunen, ya vendrán, días vendrán en que les será arrebatado el novio, o sea, Jesús. Entonces ayunarán cuando lleguen esos días. Les digo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace, desgarrarán el nuevo y al viejo no le irá el remiendo del nuevo. Nosotros no sabemos mucho de esto, porque las señoras sí saben. La tela se encoge. Una tela nueva normalmente encoge. Entonces, un vestido viejo que ya está encogido por las lavadas, tiene una rotura, y si le haces un parche con una tela nueva, esa tela nueva va a encoger, ¿verdad? Entonces, pues va a encoger y va a desgarrar el vestido. Entonces, a una tela, a un vestido viejo hay que ponerle un remedio, un remiendo de tela vieja también, que hasta que ya esté encogida, ¿verdad? Entonces dice aquí, nadie rompe un vestido nuevo, o sea, cortar un pedazo de vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace, desgarraría el nuevo, o sea, lo desgarra para cortarle un pedazo, y al viejo no le irá el remiendo del nuevo, porque se va a encoger y va a romper ese vestido viejo. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos, porque si lo hace el vino nuevo, reventaría los pellejos. El vino se derramaría y los pellejos se echarían a perder. O sea, guardaban el vino en pellejos pues creo que eran de cerdo o eran de cordero. Entonces ahí hacían unas fundas, hagan de cuenta, y ahí echaban el vino para guardarlo, ¿verdad? Entonces, pero esos pellejos con el tiempo, ¿verdad? Esos pellejos con el tiempo se van haciendo duros, se van endureciendo. El vino, cuando le echan vino, el vino fermenta y al fermentar crece de tamaño. Entonces,
un pellejo viejo que le meten vino nuevo, pellejo viejo que ya está duro y vino nuevo que va a fermentar y va a hincharse, que va a crecer, pues va a romper los pellejos. Entonces dice, hay que echar el vino nuevo en pellejos nuevos. Nadie después de beber el vino añejo quiere del nuevo, porque dirá, el añejo es el bueno. Aquí hay algo interesante, conclusión mía, ¿eh? Conclusión mía. Espérame, conclusión mía, esto del pellejo. Miren, dice, hay que echar el vino nuevo en pellejos nuevos. Pues el vino nuevo va a crecer, el pellejo nuevo también está suave, va a crecer, cuando se hinche, va a crecer y no se va a derramar. Bueno, ¿aquí a qué se está refiriendo Jesús? Es una conclusión mía, ¿eh? Después de haber visto canales y prédicas de rabinos judíos sobre la religión judía, lo que ellos predican y todo, yo digo, por eso la mayor parte de los conversos al cristianismo fueron los gentiles, los que no eran judíos. Efectivamente, Jesús empezó y los apóstoles predicando la buena nueva a los judíos, porque a eso venía. Pero él al decirnos esta parábola está diciendo, este vino nuevo, que es la palabra que yo les traigo, va a estar muy difícil que en estos pellejos viejos sea contenido, se va a reventar, porque ya los judíos están acostumbrados, tienen ya, no sé, en ese tiempo ya tenían tal vez 1000 años, ¿verdad? Y entonces traerles nuevas no lo van a aceptar, ¿sí? Entonces el vino nuevo, que es mi palabra, hay que ponerlo en pellejos nuevos, los no judíos. Por eso se van a predicar fuera de Israel. Y ahí es donde prende el cristianismo, ¿sí? O sea, el cristianismo creció y prendió, no tanto en los judíos, que son los pellejos nuevos, los pellejos viejos, sino en los pellejos nuevos, que son todos los no judíos a los cuales fueron a predicar los apóstoles. Palestinos. Pues no, de que de ahí se fueron a Grecia y se fueron a muchos lugares, a Siria, se fueron a Turquía, lo que es Turquía ahora. O sea, empezaron predicando la palabra de Dios ahí en Israel, en Jerusalén. Pero después, fíjate, por eso Jerusalén no se convirtió en la sede principal de los cristianos. La sede principal de los cristianos, Pedro, se la llevó a Roma, ¿sí? Se dio cuenta que la palabra de Dios, que es el vino nuevo, iba a estar muy difícil que pudiera echarse en pellejos viejos. Todos buscaban que el cristianismo creció fuera de Israel. Sí es cierto que hubo conversos, porque así empezó. Es más, todos los apóstoles, o casi todos los apóstoles eran judíos, pero llegó un momento que ya no, o sea, ya empezó el rechazo, y se fueron a otras ciudades fuera de Israel, y ahí fue donde creció, lo que es Grecia, lo que es el norte de África, lo que es Siria, Turquía, Grecia, ya dije Grecia tal vez, Italia, y ahí se fue expandiendo el cristianismo, en pellejos nuevos. En cierta ocasión, cruzando un sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y las desgranaban con las manos y se las comían. Agarras de las espigas y les haces así, quedan los granitos, y si traes mucha hambre, pues como una botanita, ¿no? Te los comes. Pero para los judíos eso es casi, casi igual que cosechar, y está prohibido porque es sábado, no se puede hacer ningún trabajo en sábado. ¿Y qué estaban haciendo los judíos? Cosechando granitos para comérselos. Entonces, claro, los famosos fariseos, que son los ultraortodoxos, decían, están haciendo algo malo, ¿verdad?
En cierta ocasión, cruzando un sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y se las comían. Algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Porque para el fariseo estaban cosechando. Jesús le respondió, ¿no veis si ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando sintieron hambre él y los que lo acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que lo acompañaban? Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. No sé si se acuerdan cuando leímos sobre el rey David hace ya años, tal vez 3 años. Vimos que andaban guerreando, David, que todavía no era rey, estaba guerreando contra Samuel, que era no, Samuel, no, Saúl, perdón, Saúl, que era el rey. Entonces tenían mucha hambre. El templo era una carpa móvil y estaba en una ciudad, y en el templo había un altar donde ponían todos los días pan como ofrenda al Señor, y luego al día siguiente ese pan lo cambiaban y el pan que se llevaban lo cambiaban, se lo comían los sacerdotes, ¿verdad? Entonces entra con mucha hambre David, no encuentra qué comer, ve el pan, se lo come y lo reparte. Como diciendo Jesús, es que pues si había necesidad de comer, comieron, ¿verdad? Y luego dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. O sea que a mí no me vengan a poner límites, ¿verdad? O sea, Jesús no quiere, a él no se le puede, a Jesús no se le pueden poner límites. ¿Sí? El sábado, que es el día consagrado al Señor, pues él es el Señor, ¿verdad? Está consagrado a mí ese día. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí casualmente un hombre que tenía la mano derecha seca. Los escribas y fariseos estaban al acecho por si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. No les importa tanto que hiciera el bien, que curaba, pero que no sea en sábado. A eso sí les dolía. Y Jesús, pues como dijimos, para él era la gente era transparente. Pero él, sabiendo lo que pensaban, veía o sentía sus pensamientos. Dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se puso ahí. Entonces Jesús les dijo, quiero preguntaros si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Entonces, mirando a todos, le dijo al de la mano, extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Pero ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. O sea, enojados. Aquí estamos viendo varias cosas que conviene comentar. Uno es lo de la fijación de los judíos por el sábado, porque está en el Génesis. Crió Dios al mundo, ¿verdad? En 6 días, el séptimo descansó, ¿sí? Y ellos, el séptimo día es el día de descanso dedicado a Dios, el séptimo día, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y Sí, ellos en hebreo le llaman Shabbat. Se oye como sábado, pero en hebreo Shabbat quiere decir día de descanso, ¿sí? O sea, lo que Dios nos pide es que le dediquemos un día a Él, ¿sí? Inclusive aquí, por aquí lo leímos, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, porque el sábado es el día que los hombres le dedicamos al Señor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si el Shabbat, los judíos dicen, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el descanso, ¿sí? Y entonces los judíos y algunos hermanos separados, como por ejemplo si no mal no recuerdo, los testigos de Jehová y también ¿cómo se llaman esos del séptimo día? Los adventistas del séptimo día, ellos dicen, no, no,
El día para el Señor es el sábado, ¿sí? Nosotros los católicos, los cristianos católicos, y casi todos los cristianos, excepto esos que les acabo de decir, los testigos de Jehová, y hay otras sectas así medio que le llaman mesiánicas, que son una mezcla de judíos con cristianos, que han hecho un embarradero ahí. Ellos quieren que sea el sábado a chaleco. Nosotros los católicos decimos, espérate, para nosotros es más importante celebrar el día del Señor, el día que resucitó, que es el primer día de la semana. Entonces nosotros el primer día de la semana, así como los judíos el día que descansan le pusieron Shabbat, quiere decir el día de descanso, nosotros definimos, los padres de la iglesia, los apóstoles, que vamos a celebrar el día del Señor, el día en que Él resucitó, que es el primer día de la semana y al cual le ponemos domingo, Dominus, en nombre del Señor, ¿verdad? Dominus quiere decir Señor, día del Señor. Entonces nosotros sabemos que tenemos, igual que está en la Biblia, 6 días se trabaja y el séptimo se le dedica al Señor. Y lo dedicamos al Señor y a descansar, ¿verdad? Y no es tanto por el descanso nuestro, es que acuérdense que en aquellos tiempos había esclavos y los esclavos no tenían un día libre, trabajaban día y noche durante toda su vida. Entonces, el mismo Señor, estamos hablando allá en el monte del Sinaí, cuando les dice que este, el descanso del sábado, lo que está haciendo también es teniendo misericordia por esas pobres gentes. Dales un día de descanso a tus siervos y a tus siervas, a tus esclavos. Dales un día de descanso y dedícaselo al Señor. Bueno, eh, entonces aquí, la curación aquí de la mano, también los judíos no les parecía, pero dice, oye, pero si estoy haciendo el bien, quiero preguntaros si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal. O sea, pues claro, no hay un día en que esté prohibido hacer el bien, puede hacer el bien cualquier día. Bueno, por aquellos días se fue al monte a rezar y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. O sea, discípulos tenía muchos. A Jesús lo seguía mucha gente. Muchos eran curiosos, ahí andaba en la bola, ¿no? Como cuando va un candidato, ahí van los curiosos. Pero había seguidores que escuchaban su palabra y estaban convencidos que él era el Mesías y que él estaba hablando del reino de los cielos y demás. Esos son los verdaderos discípulos que lo reconocen como su maestro y lo siguen, ¿sí? Y tenía muchos discípulos. Más adelante vamos a ver cómo escoge a 72. En este momento escoge de todos sus discípulos, escoge a 12. ¿Por qué escogió a 12? Simbólico, las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿sí? Como para decir todos los de Jerusalén, bueno, todos los israelitas, todos los judíos. El norte era Israel, el sur era Judea. Todas las tribus están invitadas a seguirme y escoge 12, ¿sí? Y dice, a los que llamó también apóstoles. A ellos les llama apóstoles y quisiera enviados, porque los va a enviar. A Simón, ya sabemos, a quien puso el nombre de Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y Juan. Este es Santiago el mayor y Juan el más joven de los apóstoles. Felipe y Bartolomé, que fueron de los primeros que encontró, junto con Andrés y Pedro, encontró a Felipe y Bartolomé. A Mateo, es Leví, el de los impuestos, y luego viene Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado el Celota, y a Judas de Santiago, y a otro Judas, que es Judas Iscariote, que fue el traidor. De esta lista, este Santiago, este Simón y este Judas de Santiago son hermanos.
y son los que se conocen como, en algunos casos en la Biblia los ponen como son los hermanos del Señor, que realmente eran primos. Eso ya lo vimos y lo estudiamos mucho, ¿verdad? Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había ahí un nutrido número de discípulos suyos, o sea, no solamente los 12, había muchos discípulos y una gran muchedumbre llegada de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus dolencias, y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Como les decía, ahora había muchos discípulos, lo seguían y lo reconocían como su maestro, y había otros que venían, pues querían sacarle el milagro, ¿verdad? Ser curados, ¿verdad? Y en caso de espíritus malignos, pues ser exorcizados, ¿verdad? ¿Por qué había tanta gente que había endemoniada, vamos a decir? Porque el demonio sabía que aquí andaba Jesús y estaba haciendo el esfuerzo. Por eso en esa época había tanta gente con espíritus inmundos, poseídos, porque era el momento en que estaba Dios aquí con nosotros y el demonio andaba activo, tratando de jalar los más posibles, ¿verdad? Que se supone que al fin de los tiempos va a pasar algo parecido. Va a haber el demonio que se le está acabando el tiempo y también se va a poner a trabajar tiempos extras, ¿verdad? Ujú. Toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. O sea, muchas veces nomás lo tocaban y sanaban. Bienaventuranzas. Él dirigiendo la mirada a sus discípulos, dijo, y aquí empieza a hablar de las bienaventuranzas. No sé, Javier Mejía, que ha estado en Israel, igual que tu servidor, hemos ido al monte de las bienaventuranzas. ¿Te acuerdas? Hay una capilla muy bonita, octagonal. Es una pendiente llena de pasto verde y al fondo está el lago de Galilea o de Genezaret. Muy bonito el lugar. Entonces la gente, en otro evangelio así se explica, la gente se sentó, ¿verdad? Y Jesús empezó a hablar. A veces nos asombra cómo, pues en aquel tiempo no había equipos de sonido, ¿verdad? Y cómo podían oír. Bueno, lo que pasa es que esas pendientes, ¿se acuerdas, Javier? Hacen una especie de anfiteatro. Si Jesús se pone abajo y les habla fuerte, les llega el sonido a todos, ¿sí? Y además, pues había gente que oía y le pasaba al que tenía atrás o enfrente, ¿verdad? Le decía, mira, ¿qué dijo el Señor? Esto, repetían. Pero esos como anfiteatros era así, como una bajada. Jesús se ponía acá abajo, la gente aquí en el pasto, y hablaba fuerte y lo oían. También el viento y todo, pues trae el sonido, ¿verdad? O sea, lo oían, es lo importante. Él dirigiendo la mirada a sus discípulos dijo, bienaventurados los pobres, por- porque vuestro es el reino de Dios. Fíjense una cosa interesante. Bienaventurados los pobres. Ustedes han oído en otro evangelio que dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Que aquí no dice de espíritu, que dice los pobres, ¿sí? Porque vuestro es el reino de Dios. Yo buscando por qué puede ser, recuerden que los evangelistas escriben de acuerdo su público, el que va a leerlos o va a escuchar sus prédicas. En el caso que estamos leyendo es Lucas. Lucas era de Siria y él escribía sobre todo para los no judíos. Entonces, Mateo, que él era judío y escribía para los judíos, Mateo es el Leví, que también escribe el Evangelio de San Mateo, él escribía para judíos. Y cuando habla de las bienaventuranzas, Mateo dice, viene, bueno, Mateo escribe que Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu,
porque vuestro es el reino de Dios. En cambio, Lucas, que está escribiendo para los no judíos, le pone, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Por qué esa diferencia? Buscando la explicación es porque uno escribe para judíos y los judíos, Mateo, sí saben qué quiere decir eso de pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, los judíos sabían quiénes eran los pobres de espíritu. Eran aquellas personas humildes que ponían toda su confianza en Dios. ¿Sí? Había un sentimiento de humildad y de confianza en Dios. Eran los pobres de espíritu. Porque ¿qué es lo contrario de ser pobre de espíritu? Es el que se cree autosuficiente. ¿Verdad? En cambio aquí que les está escribiendo a los no judíos, ellos no entendían eso de pobres de espíritu, pero sí entendían los pobres. Entonces dice, ok, porque entonces ustedes, los pobres, son los que carecen de recursos, ¿verdad? Que sufren por su pobreza. Entonces por eso pone bienaventurados a los pobres. Y luego fíjense en bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Mateo que pone, bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia. ¿Se acuerdan de eso? Por- Sí. Aquí no dice de justicia, aquí tengo hambre porque no tengo para comer. Está escribiendo para los no judíos. Allá los que tienen hambre y sed de justicia, ¿quiénes son? En el Antiguo Testamento, la palabra santo no se usaba, se usaba justo. Los justos eran los santos. Mm, ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es justo? Justo es dar a Dios lo que corresponde a Dios y al prójimo lo que le corresponde al prójimo. Un hombre justo es el que tiene primero a Dios y después a su prójimo. Entonces, allá sí dice Mateo, hambre y sed de justicia, que podemos traducir al Nuevo Testamento, hambre y sed de santidad, de ser santo. Y en cambio aquí Lucas dice el que tenga hambre, o sea, porque aquí no se anda de justicia, aquí es el que no come porque no tiene con qué comer. Seguimos. Bienaventurados los que lloráis ahora porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y prescriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de este modo trataron sus antepasados a los profetas. Fíjense, dice aquí, a causa del Hijo del Hombre. O sea, ok, a ustedes los persiguen, los expulsan y demás, no porque hayan hecho algo malo, sino porque están predicando o enseñando o predicando o proclamando lo que yo les ordené, ¿verdad? Yo les ordené, vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos, enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado, bautícenlos. Si eso te trae problemas para que los hombres te odian o te expulsen o te injurien, alégrate, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. O sea, la recompensa no es aquí en la ciudad, en el mundo, es en el cielo. Allá es donde nos va a premiar. Pues de ese modo trataron sus antepasados a los profetas. Las maldiciones. Ok, da bendiciones, pero da maldiciones. Dice, cuidado. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Entonces los ricos están amolados ya, van a morir, van a ser condenados. Bueno, los ricos, los que confían en su riqueza. ¿Sí? Por eso aquí hablábamos de bienaventurados los pobres, porque ellos pues, no confían en su riqueza. Pero acá la maldición dice, ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ustedes están confiando en la riqueza. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos porque tendréis hambre. Esa es la maldición que acompaña a
los que tenéis hambre ahora porque seréis saciados. O sea, aquí son la gente que no comparte. Tiene para comer, pero no comparte. Ay de los que reís ahora porque os afligiréis y lloraréis. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataron sus antepasados a los falsos profetas. Cada una de estas maldiciones va acompañada por una bendición o una bienaventuranza. Bienaventuranza quiere decir, hay muchas formas de explicar la palabra. En griego se dice Macarios, Macarios. En español le pusieron la traducción bienaventurados. ¿Quién es bienaventurado? El que va bien encaminado, van bien, vas bien. Se aventuró en la selva, dice un poema, pues que se internó en la selva, se encaminó hacia adentro de la selva. Entonces el bienaventurado es el que va bien, va en buen camino. Eso es lo que quiere decir esto. Bueno, las maldiciones. Ahora vamos a dejarlo aquí en amor a los enemigos porque ya se nos vino el tiempo encima. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Para apuntarlo. Bueno, ¿nadie pregunta nada? ¿No tienen alguna cosa? Yo tenía la duda de que cómo Ujú. la gente que seguía a Jesús oía, pero pues tú ya dijiste, se ponía en un lugar estratégico y ahí lo Sí, oía. sí, si te fijas, y además, pues en aquellos años, yo creo que la gente oía mejor que ahorita. Ahorita ya, con tanto sonido y tanto ruido y los audífonos y todo, ya cada vez oímos menos. Bueno, miren, aprovecho el viaje. El próximo lunes vamos a empezar un nuevo libro del Antiguo Testamento. Se los recomiendo, el libro de Job. Seguramente han oído hablar del libro de Job. Vamos a verlo el próximo lunes. Ya terminamos los profetas. Recuerden que en 2 sesiones que le llamamos profecías mesiánicas, todo lo que había en los demás profetas, los profetas menores, vamos a llamarle, los repasamos todas las profecías que había sobre el Mesías. Y con eso acabamos los profetas. Y vamos a entrar en un libro nuevo que es el libro de Job. Hemos oído hablar mucho del libro de Job. La pregunta es si le entendemos, ¿verdad? Porque es un libro que habla de puras tragedias, ¿verdad? Entonces, a un pobre Job que, por eso a veces ponen, parece Job, ¿no? Le ha caído todo lo malo. Vamos a ver si le entendemos. Vamos a leerlo juntos y tratar de entenderle, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra cosita por ahí? ¿No? Bueno, ya se me fueron algunos. El programa queda No, grabado. Ahí les voy a esperar. Les agradezco que se hayan conectado. Les deseo gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y los invito el próximo lunes. Muchas gracias.